cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy les tengo un clásico de la literatura política, de la literatura del siglo XIX, del siglo XX, un libro que causó y ha causado enormes discusiones. Sus autores prácticamente poco después de haberlo escrito ya se daban cuenta que había quedado caduco, sin embargo llegó a tener una influencia mundial enorme. Lo tengo en 3 idiomas y ya les voy a explicar por qué. Es básicamente este. Tengo la edición aquí de Alianza en español. El Manifiesto Comunista, Marx, Engels, Alianza Editorial. Aquí lo pueden ver. Es un texto que nos va a dar para discutir bastantes ideas. Les decía que lo tenía en 3 idiomas por una razón muy particular que voy a explicar a continuación, y es la siguiente. Fíjense, acá está en español. Acá lo tengo en una edición alemana, la conseguí, esta es una muy económica, se consigue relativamente fácil este texto, que lo pueden ver, 3,95 €, Das Kommunistische Manifest, Karl Marx y Friedrich Engels. Y tengo también una edición que sacó la editorial Penguin, la cual recomiendo especialmente, solo que está en inglés, y les voy a decir por qué. Es una edición especial que se sacó, muy bonita y bastante económica, por cierto, a pesar de que es un libro de tapa dura. Y de acá recomiendo un estudio que es mucho más largo que todo el texto de Marx y Engels, que lo hace el profesor Gareth Stedman Jones. Gareth Stedman Jones es autor de una biografía sobre Marx bastante importante, muy interesante. Es una biografía que yo recomiendo también. Vamos a ver si la podemos tener acá. Pues un libro enjundioso, un libro grueso. Y acá hace un estudio sobre el manifiesto comunista, en donde aborda muchísimas cosas. Viene desde los jóvenes hegelianos, estudia las ideas de estos personajes. Gareth Stedman Jones es además un especialista en las ideas políticas del siglo XIX, de manera que para él es muy sencillo ensamblar el manifiesto comunista o manifiesto del Partido Comunista, ya por el nombre vamos a empezar la discusión también, ensamblar esta pieza dentro del engranaje de libros e ideas, de los cuales este texto es parte, y si se estudia bien las ideas políticas del siglo XIX, mucho menos original de lo que pareció en su momento. Recuerden que estamos hablando de un texto que fue sacralizado, o apenas el comunismo tomó poder en el mundo, empezó a sacralizarse. De hecho, Marx, Engels, sus escritos se convirtieron prácticamente en textos religiosos, era imposible cuestionarlos. Y entonces empezaron a salir cantidades de literatura secundaria, es decir, libros sobre estos libros larguísimos, muy fastidiosos, muy difíciles de leer algunos, que obviaban los puntos centrales que uno tiene cuando se pone a leer un trabajo de estos. Yo siempre aconsejo a las personas que este es un tipo de texto, es muy breve. Si usted ve este libro ya es delgado y es gran parte de él un estudio que lo hace acá el señor Pedro Rivas, entiendo. Dice introducción y traducción de Pedro Rivas. Pedro Rivas se lleva buena parte de esto porque el texto en sí mismo de Marx y Engels es cortito. Son 4 capítulos de los cuales ya vamos a entrar en materia. Pero repetimos, lo más importante es leerlo tratando de liberarse de completo prejuicio o antejuicio de lo que se va a tratar, sino ver lo que están proponiendo los autores para darse cuenta que es precisamente un texto que hay que entenderlo en su momento, con las limitaciones que tuvo y además con la suma de disparates que propone, porque no se puede decir otra cosa. Muy bien escrito, como suele ser la factura de Marx y de Engels cuando trabajaban textos, realmente una pluma muy fluida, de una cantidad de ideas que llaman la atención por lo bien hiladas que están, pero basta nada más detenerse para darse cuenta lo disparatado de algunas de estas ideas, casi todas ellas. De manera que eso lo vamos a entrar también en materia. Empecemos entonces por lo primero. ¿Qué es el manifiesto comunista y qué no es? ¿Y por qué se llama manifiesto comunista? Ese no fue su nombre original. Ese nombre se lo dio Engels después. Al principio se llamaba Manifiesto del Partido Comunista. Esto porque al comienzo de la década de los 30, de los 40, en el resto de Europa, sobre todo lo que es Bélgica, en Francia, en Inglaterra, había una cantidad enorme de emigrados alemanes. Los emigrados alemanes empezaron a asociarse en ligas de trabajadores. Una de estas ligas de trabajadores que tenía ramificaciones en Bélgica, en París, en Londres,
empezó a contactar gente sobre, ellos empezaron a llamarse la Liga de los Comunistas, y entonces esta gente necesitaba una especie de refundación sobre los términos de lo que era el comunismo, en términos exactos, porque el socialismo y el comunismo a comienzos del siglo XIX eran dos corrientes muy divergentes que tenían autores disímiles, y en ambos había tendencias que no eran precisamente coincidentes. Los comunistas se veían de una manera, los socialistas se veían como personas que estaban más dispuestas a pactar con un sistema, que tenían una forma de ver la evolución histórica un poco menos cáustica o menos directa que lo que proponían los comunistas, muchos de los cuales venían con la resaca de la Revolución Francesa y un igualitarismo que pretendían imponer a toda costa. Marx no es para nada el primer autor en esta materia, no lo es de ninguna manera. De hecho, él va a ser muy influenciado por lecturas que tuvo, y Engels también. A momento de escribirse esto, Marx tiene 30 años y Engels tiene 28 cuando empiezan a escribir esto, que es en el año 48. Esto lo escribieron aproximadamente en un par de semanas. Y es porque esta liga los contacta. Ya ellos habían leído varias cosas de Engels, mucho más que de Marx. Además, recuérdense, Marx venía de estar proscrito, ya estaba en Bélgica, ya no podía entrar en algunos países. Engels era un hombre de buen dinero que podía moverse sin ningún problema por toda Europa, además tenía bastante dinero, de manera que él podía estar tranquilo en ese sentido y hacer los contactos que hubiese que hacer. Y ya conocía a Marx desde aproximadamente 1844, en el cual ellos habían trabado contacto y habían tenido y establecido ciertas metas comunes en términos de redacción de ideas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el Manifiesto Comunista? En principio es un panfleto. Esto debe entenderse, y cualquier comunicador aquí entendería rápidamente cuando le decimos es un panfleto, no es un libro. Un libro persigue una vertebración de ideas muy particular. El panfleto sobre todo tiene y eso lo tiene el manifiesto también, esa especie de fogosidad, de atrapar, de lo que llaman los norteamericanos el punchline, ¿no? La línea que captura. Se trata siempre de imágenes, y en eso hay que decir, Marx es un maestro, Engels no se le quedaba detrás. Y si bien usaban imágenes que no eran propias de ellos, por ejemplo, el comienzo famoso dice un espectro recorre Europa. Esa idea del espectro con el comunismo que recorriendo Europa no es de ellos, eso ya había salido en una enciclopedia en donde un sujeto llamado Schulz había hecho esa precisa imagen. El final, esa línea final donde dice trabajadores del mundo unidos, eso es de Engels, eso ya lo había escrito Engels un par de años antes. De manera que lo que va a tener esto es una especie de condensación de ideas que, si bien van a quedar caducas relativamente pronto, y vamos a ver por qué en el devenir histórico el manifiesto tuvo una vida muy curiosa. Al comienzo no se le tomó en cuenta, cuando se le vino a tomar en cuenta muchas ideas estaban caducas, sin embargo perteneció a esos textos luego sacralizados por circunstancias casuales, algunas fortuitas, algunas que sucedieron sin que se pudieran estar previendo, ¿no? Entonces, volvemos al tema. El manifiesto empieza como un panfleto, que es lo que se hace, redactado en un par de semanas para esta liga de trabajadores. ¿Por qué ellos buscan a Marx y a Engels? Bueno, hay que recordar, primero Engels ya tenía varias publicaciones. Engels tenía siempre la especial deferencia de colocar a Marx como la figura preponderante, aunque cuando muchas de sus ideas eran también muy valiosas en términos de lo que fue la trascendencia posterior. Entonces colocan a Marx en la situación de hacer esto. El texto en sí es corto, les decía, tiene 4 capítulos. Si usted se pone a leer esto, se va a dar cuenta que tiene 4 capítulos. De los 4 capítulos, el primero y el segundo son realmente donde está la sustancia. El tercero es una revisión de la literatura socialista hasta 1847, por lo cual quedó relativamente rápido fuera de uso, porque se empezó a escribir muchísimo posterior a eso, y ya en las reediciones que tuvo el texto no se tomaba en cuenta ni los años 50, 60, 70, etcétera, etcétera. Entonces ese capítulo tercero quedó siempre como cojo en la materia, y el capítulo 4 es un capítulo muy incompleto, fuera de ese final apoteósico, digamos, en líneas grandes. No tiene mucha sustancia, realmente tiene un par de páginas nada más. Se los digo para que estén al tanto de lo que estamos hablando. El primer capítulo se llama Burgueses y Proletarios. El segundo se llama Proletarios y Comunistas. El tercero, Literatura Socialista y Comunista. Y ahí es donde les decíamos que Marx pasa una revisión de la literatura, pero como siempre, arbitrario, rápido. Uno siempre se pregunta cuando lee a Marx, ¿cómo llegamos a esto? ¿De dónde salió? Y es que Marx y Engels estuvieron siempre en sus textos, algunos de los cuales tienen ideas que
es interesante pensarlas, aunque estén erradas, siempre fueron muy protegidos por la literatura secundaria, es decir, no se podía cuestionar lo que decían, y cuando usted se pone a ver muchos de los trabajos, Marx era prácticamente el campeón de los libros incompletos, le costaba muchísimo terminar un texto, y el caso de esto se nota claramente que lo matearon al final del texto, porque el capítulo 1 y el 2 están bastante bien hechos, están cuadrados, aunque repetimos, las ideas son muy cuestionables y falsas y erradas, algunas de ellas, pero el capítulo 3, con esa revisión de la literatura, aparecen autores y otros no aparecen. Él lo subtitula socialismo reaccionario, que llama socialismo feudal, socialismo pequeño burgués, socialismo alemán o socialismo verdadero, el socialismo conservador o burgués, y el socialismo y comunismo crítico utópico, y luego el capítulo 4, actitud de los comunistas respecto a los distintos partidos de oposición. Ese capítulo 4, les decíamos, tiene escasamente 2 páginas y media, y es muy poco lo que se puede sacar de allí, de manera que casi toda la crítica que pueda hacerse en términos de validez está en el capítulo 1, burgueses y proletarios, y en el 2, proletarios y comunistas, que nos vamos a concentrar nosotros. Ahora bien, les decía que el texto tuvo una vida muy curiosa. Cuando lo publicaron, estas ligas de trabajadores alemanes, imagínense usted un montón de gente exilada, allí había de todo mezclado con todo. Entonces estos personajes, muchos de ellos tenían problemas de idioma, no hablaban inglés bien, no hablaban francés bien. El texto salió en principio en alemán y así se le mantuvo durante bastante tiempo, lo cual redujo enormemente su recepción. Además de ello, esto lo publicaron en febrero del 48, poco después estallaron todas las revoluciones de 1848 en Europa, de manera que el texto fue prácticamente desplazado en poco tiempo. De una manera muy curiosa, el texto tenía una circulación, digamos, privada, de personas que los conocían, se lo pasaban de unos a otros y tal. En 1872, y fíjense que la fecha es importantísima, sucede algo muy curioso. Como ustedes saben, en 1870 y 1871 se produjo la guerra franco-prusiana. Eso fue una guerra que vino a producir la fundación de Alemania como Estado con Bismarck, que eso se produjo en Versalles. Es decir, hay una guerra bastante cruenta donde los alemanes dominaron gran parte de Francia y tomaron para sí la Alsacia-Lorena. Entonces, es interesante por lo siguiente. Los socialistas, ahí están sujetos que eran cercanos a Marx. Nosotros hemos hablado de ello cuando comentábamos, por ejemplo, el libro de Hans Magnus Enzensberger sobre lo que era las relaciones de Marx con, por ejemplo, Wilhelm Liebknecht, que es un sujeto importante para el Partido Socialdemócrata Alemán. También Augusto Bebel, todos esos personajes. Esos dos sujetos fueron llevados a juicio en el 72, un año después de finalizada la guerra, porque ellos estaban llamando a no participar en la guerra. Entonces se les hicieron diversas acusaciones. La fiscalía, armando el caso contra estas personas, tratando de desnudarlos como comunistas que manejaban literaturas tendenciosas, produjo entonces el manifiesto, lo sacó como una evidencia. Al presentarse como evidencia jurídica, eso le quitó entonces la veda que existía sobre el texto y de ahí en adelante empezó a imprimirse en alemán. Luego se le tradujo a otros idiomas. Esta historia bastante curiosa es lo que hace, y lo vamos a ver también en los prólogos que hace Engels y Marx juntos al principio. Luego, cuando muere Marx, los sigue haciendo Engels, que hace unos cuantos más hasta que él también muere, y el texto queda, repetimos, en una especie de congelación eterna de las ideas que se podían hacer allí. Otro punto muy importante sobre, les decía al comienzo, socialismo, comunismo, como ideas difíciles en el siglo XIX que no estaban claras. El comunismo se asociaba sobre todo. El comunismo tenía sobre todo una idea muy religiosa aliada con él. Se asociaba con un cristianismo primitivo en donde todas las personas tenían una comunidad de bienes. Se asociaba con algunas de esas comunas medievales que llegaron a formarse. Caso de los anabaptistas en Münster, por ejemplo. Cosas así donde la gente tenía una especie de comunitarismo. Entonces tenía siempre esa apelación religiosa ligada. El socialismo, en cambio, tenía sobre sí una meta un poco menos cáustica en el sentido en que no hablaba de una igualdad forzosa, sino de una solución a los problemas de la sociedad. Recuérdese, y esto lo estamos diciendo ahorita a comienzos del siglo XXI, donde las hambrunas son para muchos países tema histórico, pero el problema de la multiplicación de la población y de la
digamos, sí, la satisfacción del hambre y de las necesidades humanas con los alimentos fue siempre un gran problema. Y a comienzos del siglo XIX, cuando se estaban logrando ciertos avances médicos que habían redundado en aumento poblacional, empezaba a preocupar a algunas personas. Es así como se empiezan a dar las llamadas ciencias sociales, es decir, ideas para buscar en un determinismo científico, ya al estilo de Newton con las ciencias, con la matemática, con la física, empezar a buscar eso en las ciencias sociales, es decir, soluciones tangibles a problemas que estamos teniendo. Y esto preocupaba muchísimo. Hubo gente, por ejemplo, como Robert Owen, el escocés, que empezó a producir ideas al respecto de cómo podía producirse en masa y a la vez satisfacer a los trabajadores de una manera especial, etc. Hay aquí varios autores importantísimos, tanto en el ala comunista, con bastante tendencia religiosa, y vamos a ver ahí sujetos como Weitling, un alemán que era un sastre que empezó a hablar de un comunismo con unas ideas bastante religiosas. No era el único, él se había inspirado en otra gente. Tenemos a Fourier, es decir, hay una cantidad de autores en un tema que estaba preocupando a la gente. Por eso les decía que lo que trata de hacer Marx es simplemente continuar en el eslabón de una cadena de preocupaciones sobre el tema social. Lo que además hace Marx es que empieza a fabricarse o a tomar conceptos que ya existían antes de él, los reinventa, los reempaqueta y trata de producir con ellos una teoría. Por ejemplo, el llamado proletariado, eso no es un concepto que inventase Marx, él lo redefinió. Eso ya venía desde un libro de Sismonde, 1819, donde Sismonde le habla a la gente sobre esas poblaciones que están quedando al margen de la sociedad, que son extraordinariamente pobres, que están prácticamente en una incapacidad de poder superar una pobreza crítica que ya se ha vuelto sistémica y que no les permite tener noción de vida a ellos mismos. Eso no es lo que va a ser un proletario para Marx. Para Marx, un proletario va a ser una persona que es producto de la clase industrial, es un sujeto que trabaja en la industria, que tiene conciencia de clase, que tiene una cantidad de características. Eso va a ser un gran tema teórico para los futuros socialistas y comunistas del mundo, porque después, cuando se enfrenten con otros países, van a darse cuenta que no había proletarios, que solo sabía, esa definición de Marx se podía aplicar quizás en Alemania, quizás en Inglaterra, quizás en Francia, probablemente en los Estados Unidos, pero si usted se iba, por ejemplo, a los países latinoamericanos, usted lo que encontraba era pobres, ahí no había ningunos proletarios. Entonces, eso va a ser un problema importante. Entonces, revisando mis notas para que no se me quede nada de lo que les quiero decir junto. Entonces les decía, de 1850 más o menos a 1872, el texto voló prácticamente bajo radar hasta que la fiscalía lo usa en la acusación contra Bebel y contra Liebknecht, y entonces a partir de allí se vuelve un texto que puede ser citado y puede ser común. Hay otra cosa bien interesante en esa década de los 70, cuando se producen los eventos que dan con la abdicación de Napoleón III, 1871, después que Alemania produce ese enorme avance, derrota al ejército francés de esa manera tan inesperada, tan rápida, abdica Napoleón III, se producen todos los eventos de la llamada Comuna de París, donde los trabajadores toman la ciudad por unas semanas. En ese momento, Marx está visto o empieza a ser visto, y aquí hay una labor también de publicidad, digamos, soterrada de parte de él, de Engels y de otra gente, empieza a ser visto como la materia gris de todo ello, cuando eso realmente no es tan cierto. Si bien Marx estaba a cargo de la Internacional de los Trabajadores desde el 64, eso era una organización pequeñita, lo que él tenía era una red de correspondencia medianamente buena, pero no era ni mucho menos el responsable de los hechos que se produjeron allí. De manera que eso, más en ese momento la prensa ubicar al sujeto, darse cuenta que había publicado el primer tomo del Capital en 1867, y todo ello empezaron a hacer del marxismo y de Marx como una cosa que había que tomar en cuenta. Así es como empieza a inflarse lo que luego será un mito, porque realmente, repetimos, el Capital, que es supuestamente el opus magnum de Marx, él solamente publica el primero, el segundo y el tercer tomo los publica Engels en base a los escritos que encuentra, y es un libro incompleto. Si usted se busca el libro, por ejemplo, se busca el capítulo de clases sociales, hay una página, porque no terminó más. Entonces, hay una cantidad de factores aquí que hay que tratar de comprender como un contexto completo. Les decía que además el manifiesto quedó desactualizado muy rápido cuando revivió ya en el 72, 73, que empezaron a darse una cantidad de ediciones en diversos idiomas. El texto venía criogenizado, entonces mucha gente se olvidó que eso fue escrito al calor de los eventos de 1848 y que entonces encontraban que
elementos conceptuales eran disonantes. Por ejemplo, la idea de partido. Lo que era un partido, lo que Marx pensaba que era un partido cuando tenía 30 años en 1848, no tiene nada que ver con las ideas de un partido en 1872. Ya las ideas de los partidos o lo que era un partido era una organización estructurada con capas, pensando participar en elecciones, pensando involucrarse en democracias de representación, etc. No tenía nada que ver con esa comunidad de intereses como lo que pretendía decir Marx al comienzo. De manera que muchas cosas habían ido cambiando. No solo ese capítulo 3 polémico que les decía que quedó desactualizado porque la literatura se congeló hasta 1847. Y además uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué no está este, aquel y este? Sino que Marx, como siempre, escoge al estilo de las personas que se adaptan a su crítica, pero no va mucho más allá en todo esto. Paso entonces ya directamente a darle la palabra al libro. Voy a trabajar con el texto de Alianza que tengo en mis manos de Pedro Rivas. No es, a mi juicio, la mejor introducción. Si bien Pedro Rivas hace un buen oficio, si usted puede acceder, creo que la editorial Fondo de Cultura Económica ha traducido este prólogo del profesor Gareth Stedman Jones. Si usted puede acceder a esto, permítame que se lo muestre así en pantalla. Aquí está. Fíjense ustedes, Karl Marx y Friedrich Engels, with an introduction and notes by Gareth Stedman Jones. Esa es la que recomiendo especialmente porque es excelente. Repetimos, Stedman Jones no solamente es un especialista en Marx, sino en las ideas políticas del siglo XIX, y esto es simplemente un ladrillo en una enorme pared, porque se estaba moviendo mucho el mundo en ese momento, tanto así. Fíjense ustedes que cuando están enterrando a Marx en el discurso funerario, Engels dice que lo que ha hecho Marx por las ciencias sociales es lo que ha hecho Darwin por las ciencias naturales. Es decir, todo el mundo estaba buscando ese paradigma mediante el cual poder explicar los casos disímiles y diversos del mundo. Entonces, esa fórmula de entender a las ciencias sociales como algo que podía ayudarnos a prever, a pronosticar, a comprender el mundo, es algo que está implícito en todo esto. Por supuesto, lo dice Engels, quien siempre tuvo esa especie de arrobo y adoración con Marx, de realmente una amistad como muy pocas veces en la historia se ha podido ver, y una abnegación, incluso de negación sobre sí mismo para darle crédito siempre a Marx. No lo fue así, pero sin embargo, hay que decir que para entender el siglo XX es imprescindible entender las ideas de Marx, que probaron ser muchas de ellas desastres colectivos de marca mayor. Entonces, paso ya directamente con el texto. Repetimos, el de Alianza tengo acá con la traducción del señor Pedro Rivas. Y dice Pedro Rivas lo que ya les estábamos nosotros presentando, y que además el prólogo de Stedman Jones ahonda más todavía. Dice: los artesanos alemanes emigrados en ciudades como París o Londres eran numerosos y políticamente activos. La Liga de los Justos, Bund der Gerechten se llamaban esos, tenía ya 10 años de experiencia cuando Marx y Engels comienzan en el 46 a organizar sus comités de correspondencia. La Liga poseía sus núcleos principales en París, que llevó la dirección hasta el 46. Londres y Ginebra también. En Londres, la Liga había entrado en contacto con las Trade Union inglesas, con el cartismo, el Partido de los Obreros británicos. Cuando Marx y Engels entran en la Liga en el 47, esta había evolucionado hacia posiciones moderadas. Sus miembros se proclamaban comunistas, pero en general rechazaban la revolución no preparada concienzudamente, esto es, rechazaban el llamado blanquismo. Es decir, la posición extrema. Recuérdese además que Marx, y eso fue una cosa también de mucha propaganda, y es una de las enormes falacias que lo ha rodeado incluso hasta hoy, Marx y las teorías del marxismo se han presentado siempre como socialismo científico. Eso no tiene nada de científico, para nada. Ahí hay mucha arbitrariedad con algunas buenas ideas que medianamente pueden explicar situaciones. A él se le habla como el gran analista del capitalismo del siglo XIX, usando la palabra capitalismo y no economía de mercado, usando términos del blanquismo, por cierto. Pero lo cierto es que el sujeto se le presenta como un socialismo científico. Eso en esa alusión de Engels, de decir que el sujeto era como el Darwin de las ciencias sociales. No, para nada. Hombre, eso de idea de la dictadura del proletariado es un disparate de marca mayor que ha costado millones de muertos. Eso de pensar que unos sujetos que no estaban preparados para regir una economía iban de pronto por su bondad intrínseca a manejar una economía moderna compleja como era la economía de los países desarrollados del siglo XIX, probó ser un disparate, y lo probó ser en la Rusia del siglo XX. Es decir, la situación de pensar que el hecho de que la burguesía era mala por sí misma
y que el proletariado era bueno y por ello mismo iba a hacer todo bien, es un disparate mayor. Nadie se fija, por ejemplo, que Engels, y eso lo dijimos en otros textos cuando los analizábamos, era un sujeto que manejaba una doble vida. Durante todo el día, el sujeto se hacía cargo de los telares que tenía en Manchester y de los negocios de venta de todo eso. Y eso requería su tiempo completo y su especialización. No se dice entonces cómo iba a poder usted agarrar una persona que era un proletario que, por ejemplo, trabajase en eso, iba a pasar a ser gerente sin tener conocimiento e iba a ser productivo de una manera inmediata. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sostén lógico y además probó ser enormemente criminal y detractor sobre la economía porque la llevó a las ruinas siempre, como era en todos los países que probaron estas ideas centralizadas. Les digo más, estoy acá con el texto del señor Rivas. Dice lo siguiente, bueno, la Liga envió a Bruselas como delegado a Joseph Moll con el fin de hablar con los del Comité de Correspondencia de la Liga Belga, especialmente con Marx. Y ahí es cuando Moll le dice más o menos qué es lo que ellos pretenden y qué es lo que quisieran hacer. A partir de allí, la Liga, que ya había celebrado un congreso en el junio del 47, en el que se proyectaron estatutos y programas y al que asistió Engels, celebró otro congreso en noviembre y diciembre del 47, en el que deja de llamarse Liga de los Justos para llamarse los Comunistas, o Liga de los Comunistas, Bund der Kommunisten, ¿no? Así lo dice en alemán. Como se ve, eran muchos de ellos alemanes, y ese era su idioma. Era pues entonces lógico que el manifiesto apareciera como manifiesto del Partido Comunista. Luego, entonces será Engels quien lo llama manifiesto comunista en términos generales, pero fue hecho como un panfleto estructural para esa gente, para darle una especie, repetimos la imagen, de vertebración, de columna conceptual, aun cuando esto tuviese el lenguaje del panfleto. Era mucho más conocido Engels, ya eso se los decía, eso lo establece acá también el señor Rivas bastante claro. Lo cierto es que incluso el señor Rivas dice acá una cosa importante. Él no es especialmente crítico con ellos, pero plantea los puntos bastante claramente y dice aquí, lo cierto es que ni Marx ni Engels ofrecieron nunca un análisis detallado de su concepción del partido. Eso es algo que los rebasa y eso es algo que pretendemos nosotros en otro análisis tratar de estructurar, porque eso lo va a hacer mejor a los efectos de las ideas del siglo XX Lenin con su libro El Estado y la Revolución, o incluso antes con el libro de 1905 ¿Qué hacer? Son dos textos importantes, uno de 1905, ¿Qué hacer? Y el otro, El Estado de la Revolución, que se publicó en 1917 y una reedición en 1918, cuando ya la revolución bolchevique había triunfado. Dice acá, la burguesía es la clase explotadora y lo es a través del salario. Estoy leyendo la introducción, todavía no he llegado a Marx. Y lo es a través del salario que se paga al obrero en el modo de producción capitalista. La lucha de clases es una de las ideas que queda plasmada en el manifiesto y que será en el futuro uno de los elementos básicos del movimiento obrero. Otro de los enormes disparates que costó muchísimo tiempo. Recién hasta 1959 el Partido Socialdemócrata Alemán logra desmarcarse. Todavía muchos partidos de izquierda del mundo siguen pensando que el mundo es el resultado de una lucha de clases, lo cual reduce la historia. Primero, es una simplificación enorme. Segundo, reduce la historia a unos permanentes conflictos que no tienen nada que ver, porque rechaza todo el aspecto cooperativo de la humanidad, que también ha sido parte de nuestro progreso en el mundo. De manera que esto son ideas que, muy bien escritas, cuando usted lee esto tiene la capacidad seductora de la literatura. Eso lo manejaban estos sujetos. Ahora basta detenerse y ser crítico sobre las ideas, es decir, ver las ideas como ideas mismas y darse cuenta que estamos hablando de entelequias sumamente perniciosas. Dice así lo siguiente: la lucha de clases es una de las ideas que queda plasmada en el manifiesto y será de los elementos básicos del movimiento obrero. También el concepto de democracia queda recogido como uno de los ingredientes revolucionarios de este movimiento. Marx y Engels pensaban a momento de escribir el manifiesto que la dominación burguesa era incompatible con la democracia, por lo que la revolución proletaria no significaba solo la conquista de los resortes económicos de la sociedad, sino la instauración de la democracia en el sentido pleno, no restringida al voto de una fracción de los ciudadanos. La democracia liberal en el siglo XIX estaba restringida a sujetos que tuviesen propiedad, hombres, etcétera, etcétera. Eso se fue ampliando con el tiempo, pero lo que nos dice aquí el señor Rivas es que esa toma del poder es una toma violenta. Eso es una cosa que la dice Marx claramente y la va a retomar Lenin claramente para justificar las barbaridades que luego se van a hacer en nombre de ese proletariado. Seguimos adelante, todavía en la introducción.
hay una parte donde él cita a Engels acá, dice el final del artículo de Engels de enero del 48, los movimientos del 47. Dice así, esto es ese típico lenguaje un poco infantil con el cual estos sujetos hablaban siempre en dicotomías, ¿no? Los buenos versus los malos. Seguid pues luchando con valentía, nobles caballeros del capital. De momento nos hacéis falta, incluso necesitamos de vez en cuando barrer de nuestro camino los restos de la Edad Media y la monarquía absoluta. Tenéis que destruir el patriarcalismo, tenéis que centralizar, tenéis que convertir a todas las clases más o menos poseedoras en verdaderos proletarios, en reclutas nuestros. Tenéis que procurarnos con vuestras fábricas y lazos comerciales la base de medios materiales que el proletariado necesita para su liberación. Como premio dominaréis durante un breve tiempo. Tenéis que dictar leyes, que gozar el resplandeciente sol de la majestad que habéis creado. Tenéis que celebrar banquetes en la sala regia y pedir la mano de la hija del rey, pero no lo olvidéis. El verdugo está de pie ante la puerta. Entonces siempre esa amenaza velada, como que van a venir estos tipos a hacer una especie de juicio final. Y hay la cantidad de falacias implícitas, con todo ello repetimos, esa idea de que el proletariado es bueno de por sí y no va a ser corrupto, no se va a corromper una vez toma el poder, no se va a envilecer, no va a ejercer entonces despotismo, etcétera, etcétera. Demasiada presuposición fabulada en el texto. Seguimos acá con lo de las... sí, hay una cita también interesante sobre la idea del materialismo histórico y sobre la noción de Marx en la naturaleza, que es bastante interesante. La noción de Marx sobre la naturaleza, él ve al hombre siempre como la parte activa de la naturaleza y es algo que se ha criticado muchas veces, que no existe en el texto una alusión activa a la naturaleza, sobre todo que el hombre venía durante siglos luchando contra una naturaleza que inclementemente lo forzaba a tener que guarecerse de ella, bien sea por los elementos naturales del frío, por el hambre, por la cantidad de problemas de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, eso no aparece en el manifiesto. Y de hecho, una de las críticas contemporáneas es esa, que el ambiente y todo lo que es la naturaleza, perdón, no aparece planteado allí. Dice aquí, Marx plantea, estoy en la introducción todavía, página 35, Marx plantea el comunismo sencillamente como el tomar las riendas de los resortes que mueven esos intereses, el tomar el control de los mismos para que, en lugar de ser dominados por ellos, los hombres los dominen a favor de la mayoría. Le repetimos, eso suena bien, pero cuando usted lo analiza, si usted tiene unas personas produciendo, unas industrias produciendo, eso no es gratuito, eso no es un fenómeno que sucede espontáneamente. Ahí hay un conocimiento gerencial, podrá haber algún que otro disparatado, algún que otro improvisado, pero en general esas empresas están produciendo porque hay un conocimiento de mercados, de tecnología, de gerencia que se está llevando a cabo. Pensar que unos sujetos, porque simplemente son explotados, según dice Marx, eso habría que discutirlo, porque no lo muestra así la evidencia empírica, pero bueno, suponiendo eso, entonces simplemente por eso colocarlos a ellos en el poder y destruir todo a partir de allí, entonces, y suponer que eso va a ser productivo es un disparate que no se puede sostener desde ningún punto de vista. Vamos a darle ya la palabra al texto para comenzar. Puedo empezar, como siempre, con lo que puede ser la introducción, que es muy famosa, digamos, ese prólogo o esas palabras iniciales con las cuales comienza esto. Dice así, usted lo habrá escuchado seguramente alguna vez. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en santa cacería contra este fantasma. El Papa, en ese momento, por cierto, el Papa era, según creo, Pío IX. El zar, estamos hablando de Nicolás I, un sujeto que, tanto ese papa tenía, por cierto, cierta fama de ser un reformador liberal, sobre todo al comienzo. Pío IX tenía esa fama, ese mérito. Nicolás I es un sujeto que es el zar ruso, 1825-1855, un sujeto que hizo enorme cantidad de reformas. Luego de la pérdida en la guerra de Crimea, es él quien hace la reforma de levantar, de terminar los siervos, eliminar la servidumbre. Recuérdese que Rusia tenía un sistema casi medieval donde los siervos estaban anclados a la tierra. Él lo libera y eso produce una cantidad de reverberaciones económicas productivas posteriores. Les decía, están en cacería con ese fantasma el Papa, el zar, Metternich y Guizot.
radicales franceses y policías alemanes. Este Metternich, Clemens von Metternich, el príncipe, fue canciller de Austria, fue ministro de Exteriores, etc. Y Guizot fue primer ministro de Francia. De manera que está tratando de una manera bastante espectacular plantear esto. Dice, ¿dónde está el partido opositor que no haya sido tachado de comunista por sus adversarios gobernantes? ¿Dónde el partido opositor que no haya relanzado el estigmatizante reproche de comunista tanto a sus adversarios más avanzados como a sus enemigos más reaccionarios? Dos cosas se derivan de este hecho. Todas las potencias europeas reconocen ya el comunismo como una potencia, y ha llegado la hora que los comunistas expongan abiertamente ante el mundo entero su visión, sus objetivos, sus tendencias, y opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del partido mismo. Por ello les decía manifiesto del Partido Comunista. Pero bueno, aquí comienza el primer capítulo en donde ya desde una se abre, repetimos, con una tesis falsa. La historia de todas las sociedades hasta el día de hoy es historia de lucha de clases. Y dice así, libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro y oficial, en suma, opresores y oprimidos, han estado y están enfrentados entre sí. Han mantenido una lucha ininterrumpida, ya oculta, ya abierta, una lucha que en todos los casos terminó con una transformación revolucionaria de toda la sociedad. Eso es un planteamiento que no es que sea falso por completo, sino que no explica todo. Por eso se dice siempre, y se le ha criticado a mucha izquierda, que hay personas... Este libro es prácticamente lo que se ha leído mucho de la izquierda. La izquierda desconoce casi toda la obra de Marx. Mucha gente que se dice de izquierda o progresista, como se les llama actualmente, desconocen la obra de Marx. Esto sí es uno de los textos, como es cortito y relativamente sencillo de leer, lo han leído, pero pocos se han aventurado un poco más allá para darse cuenta por qué estas situaciones y por qué estos conceptos no es que sean completamente falsos, es que no son completamente ciertos y no se puede hacer ciencia si no es algo verificable que podamos constatar reiteradamente. Dice así. Hay cosas importantes. Fíjense, dentro de las cosas que sí acierta Marx, él dice el capitalismo, el crecimiento del capital está empezando a tener una forma expansiva de globalización. Entonces, él empieza a proponer como tanto el proletariado como mismo la burguesía son categorías que no se circunscriben a un territorio. Es decir, según la perspectiva marxista de este texto, un burgués o una persona que, digamos, tenga los medios de producción en un país tiene más semejanzas con una persona que tenga esos mismos medios en otro país que con una persona de su mismo país que sea un proletario. Es decir, más semejanza hay entre un burgués y otro, aunque sean de distintos países, que entre un burgués y un proletario de la misma nación. Consecuentemente, un proletario de un país tiene mucha más semejanza con los proletarios de otros países. Así lo ve él. Por eso empiezan todos a cortejar aquella idea de la revolución mundial. Tanto así, fíjense ustedes, para darles un ejemplo de cómo esto es cierto, que cuando Lenin lo llevan los alemanes desde Suiza y lo ponen en Rusia y él logra con la Revolución de Octubre el poder, cuando él pacta con los alemanes el armisticio y rinde Rusia en 1917, él entrega un montón de territorio a los alemanes, pensando, como estaba seguro, que la Revolución Mundial iba a venir y que el comunismo mundial iba a dar al traste con todo esto de las fronteras. Entonces, esa idea globalizante es probablemente la primera que se manifiesta en este tipo de ideas de comunismo, etc. Es decir, que estamos hablando de ideologías ya mundiales, no circunscritas a un país en particular, que era el nacionalismo en ese siglo XIX una de las ideas fundamentales, una de las ideas importantes, ¿no? Otro punto polémico de ese capítulo 1, que todavía no seguimos allí, dice en la página 60 lo siguiente. Fíjense, las clases intermedias hasta ahora existentes, pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, todas ellas caen en el proletariado, ya sea debido a que su pequeño capital no basta para lanzarse a la gran empresa y sucumbe en la competencia con los capitalistas mayores, sea debido a que su habilidad ha quedado devaluada por nuevos métodos de producción. De manera que el proletariado se recluta de todas las clases de la población. Eso tiene que ver con la idea primigenia de cómo la burguesía y el proletariado en nuestra época se han ido polarizando, llevándose por el medio de todas esas clases que quedaban en medio de las dos, ¿no? En la parte intermedia, como él dice. Y él se va entonces reclutando de esa gente. Paso ya directamente al capítulo 2, que lo tengo acá todavía. Bueno, fíjense, aquí hay una parte en el capítulo 1, ya empieza Marx aquí a ponerse la cosa más difícil, ¿no? Dice, aunque no por su contenido
La lucha del proletariado es, por su forma, una lucha nacional. El proletariado de cada país tiene que arreglárselas primero con su propia burguesía. El proletariado afirma su dominio mediante el derribo violento de la burguesía. Ya empieza entonces aquella idea lamentable de la violencia como partera de la historia, ¿no? Como forzando o acelerando los hechos, porque la gente no se va a dejar quitar lo que tienen. Entonces estos proletarios que supuestamente son buenos de corazón van entonces a erradicar a los malos, pero lo van a hacer a la fuerza, ¿no? Y entonces se supone que eso va a tener un resultado positivo. El absurdo es redondo. Por donde usted se meta, esto no suma. Paso al capítulo 2 y ya con algún par de citas más para no hacer tan larga esta reseña. Repetimos, el texto es el manifiesto comunista o manifiesto del Partido Comunista, como se le llamaba al comienzo, de Marx y Engels, publicado en el año 48. Se consigue en internet, incluso hay ediciones diversas y traducciones varias. Dice aquí lo siguiente, estoy en el capítulo 2 que se llama Proletarios y Comunistas. Dice: se ha reprochado también a los comunistas el querer suprimir la patria y la nacionalidad. Los obreros no tienen patria, no se les puede quitar lo que no tienen. Sigue siendo nacional el proletariado en la medida en que ha de conquistar primero la hegemonía política, en que ha de elevarse a clase nacional, en que ha de constituirse a sí mismo en nación, pero de ningún modo en el sentido de la burguesía. Es decir, lo que él está diciendo es que primero tienen que despojar a esa burguesía nacional para luego aliarse con otros proletarios internacionales. Esa tesis se cayó redonda en 1914, cuando se declaró la Primera Guerra Mundial. Los partidos socialistas diversos empezaron a llamar a no participar a sus miembros y la gente se olvidó completamente y todo el mundo fue en la bandera de su país a combatir por las ideas que se estaban manejando en ese momento. De manera que eso se vino también al traste completamente. Otro punto, y aquí hay una de las tesis importantes, que es una tesis que Marx va a desarrollar posteriormente y que sí se sostiene porque tiene sustancia, aunque es un poco general. Hace falta profundo conocimiento para comprender que al cambiar los hombres sus condiciones de vida, su existencia social, cambian también sus representaciones, sus visiones y conceptos. En una palabra, toda su conciencia. ¿Qué otra cosa demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual cambia de forma con la material? Las ideas dominantes de una época nunca han sido otra cosa que las de las clases dominantes. Bueno, ahí dice él eso y por eso el Estado es una forma perversa porque supuestamente sería la sustanciación de los intereses de una clase. Eso por supuesto no es cierto, pero el punto aquí que es valedero es eso de la estructura y la superestructura como una especie de corolario que manifiesta o reverbera las funciones de producción que tiene ese sistema. Dice más, y estoy en el capítulo 2, la revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad transmitidas. Nada tiene de extraño que en el proceso de su desarrollo se rompa de la forma más radical con las ideas transmitidas. El proletariado utilizará su dominio político para arrebatar progresivamente todo el capital a la burguesía. Está incitando al robo, ¿no? Y a la expropiación. Dice, para centralizar todos los instrumentos de producción en el Estado, esto es, en el proletariado organizado como clase dominante y para multiplicar lo más rápidamente posible la masa de fuerzas productivas. Otro disparate que ya lo hemos dicho. ¿Cómo va esa gente que no sabe producir a generar esa producción? Luego de haber degenerado también esa carnicería. Es decir, va a haber cicatrices sociales, va a haber rencor social, va a ser una sociedad dividida, va a ser una sociedad sojuzgada. Esto, por donde se le vea, esto no camina, pero de ninguna manera. Naturalmente, esto solo puede ocurrir al principio por medio de operaciones despóticas sobre el derecho de propiedad y sobre las relaciones burguesas de producción, aplicando, por tanto, medidas que parecen económicamente insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento llevan más allá y que son inevitables como medio de transformar el modo de producción en su totalidad. Estas medidas serán distintas, claro está, según los distintos países. Y aquí viene con el decálogo que se ha hecho famoso como un decálogo de disparates en su mayoría. Fíjense ustedes si los voy a leer uno a uno. Creo que las podemos ver mientras las leo. Número 1. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta que produzca en gastos del Estado. Es decir, le van a quitar. Esto lo hizo Lenin con los kulaks, ¿no? Que eran los siervos que habían sido libertados a mediados del siglo XIX, que habían funcionado, que habían hecho capital y luego este Estado supuestamente proletario muy bueno los robó y se los quitó y los mató. El número 2, impuesto fuertemente progresivo. Esto significa que los que más producen van a tener más impuestos. ¿Quién va a querer producir entonces? Número 3, abolición del derecho de herencia. Eso se explica por sí mismo. Número 4, confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y rebeldes. Es decir, las personas que se van porque no aguantan ese sistema se les roba lo que tiene.
Número 5, centralización del crédito poniéndolo en manos del Estado mediante un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. Es decir, este proletariado va a manejar todo, todo absolutamente, la moneda también. Número 6, centralización de los transportes poniéndolos en manos del Estado. Número 7, multiplicación de las fábricas nacionales, de los instrumentos de producción, roturación y mejora de las propiedades agrarias conforme a un plan comunitario. ¿Quién va a hacer ese plan? ¿Bajo qué concepto y con qué conocimiento van a hacer estas personas ese plan si todas las personas que sabían fueron quitadas de su cargo? Número 8. Igual obligación de trabajar para todos, organización de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. Eso es lo que llamaban en Cuba, lo llaman el trabajo voluntario, era una cosa espantosa. Y fíjense, obligación de trabajar porque simplemente si usted no vale lo que produce, pues va a haber que obligarlo a trabajar, ¿no? Número 9. Unión de explotación agraria y la industria. Medidas para superar paulatinamente la diferencia entre ciudad y campo. Número 10. Educación pública y gratuita a todos los niños. Eliminación del trabajo infantil en las fábricas en su forma actual. Unión de la educación con la producción material, etc. Me quedo con la primera parte de ese punto que me parece buena y sobre todo eso ya lo habían iniciado los prusianos. Aquí no está inventando este señor nada nuevo. Ya los prusianos habían hecho reformas importantísimas de educación pública mucho más eficientes que lo que él planea. Estos son dos muchachos de clase media, en el caso de Engels de clase rica, tratando de reorganizar el mundo como les parecía mejor, sin darse cuenta que sus sueños iban a costar la pesadilla de millones. Iban a ser justamente esa pesadilla. Es decir, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo va a suceder esto? Y ahí se cae toda la estructura ideológica del marxismo. Ya para cerrar, los dejo entonces con el famoso cierre. El capítulo 3, les decía, es una revisión de la literatura. Me ahorro esa parte. A quien le interese puede leerla en internet. Y queda, por supuesto, el final, que tiene el llamativo golpe, les decíamos, de línea del panfleto, ¿no? Aquí cualquier periodista puede rápidamente diagnosticar cómo esto fue fraguado. Y dice, para terminar, los comunistas rechazan ocultar sus opiniones y propósitos. Declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden alcanzarse mediante el derribo violento de todo el orden social hasta ahora existente. Barbaridad. Que tiemblen las clases dominantes ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen en ella nada que perder, sino sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Y viene la línea que les decía que es de Engels. Proletarios de todos los países unidos. Y es la que está justamente en la tumba de Marx. Es el epitafio que está colocado en la tumba de Marx. Esta edición de Pedro Rivas y de Alianza cierra con los diversos prefacios y prólogos que se hicieron a las ediciones que fueron apareciendo. Les decía, el primero que aparece, que fue sorpresivo, fue la edición alemana de 1872, después del juicio de Bebel y Liebknecht. Bueno, aparece esta y entonces la firman Marx y Engels, disculpándose un poquito del capítulo 3 que les había quedado relativamente fallo porque llegó hasta el 47 con su análisis. Luego viene el prefacio de la edición rusa del 82, acá luego una edición alemana del 83 y ya ahí está Engels solo. De hecho, así comienza diciendo, lamentablemente, tengo que firmar solo el prefacio de la presente edición. Marx, el hombre al que toda la clase obrera de Europa y América debe más que a cualquier otro, reposa en el cementerio de Highgate y sobre su tumba empieza a crecer la primera hierba. Y así lo dice. Y de en adelante todos van a hacer observaciones de Engels al respecto. Y él es, en cierta manera, quien va a sacralizar el texto, porque ya en las partes finales, en una de los prefacios últimos, él dice, habría que actualizar algunas cosas, sobre todo la idea de partido, sobre todo la idea del capítulo 3 con la literatura, pero ya este texto como está se queda así porque Marx está muerto, yo no lo voy a cambiar, eso quedó así. Entonces se criogeniza en esa especie de deificación posterior a la que van a ser objeto, de la que van a ser objeto Engels y Marx, se queda entonces así. Es un texto que ha costado enorme cantidad de sangre a la humanidad, lo que se propone aquí, pero es un texto clásico de la ciencia política. Es absolutamente imprescindible conocerlo para entender buena parte del siglo XIX y sobre todo el siglo XX. Es la literatura que mucha gente de izquierda maneja, que no maneja mucho más de esto. Y si bien varios de los conceptos que están acá luego fueron ampliados y otros añadidos en textos posteriores de parte de Marx, cuando se lee incluso de Engels, en el Anti-Düring, por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de leerlo, si tiene oportunidad de leerse el tomo del Capital o obra posterior de Marx, que sea interesante, va a ver que hay conceptos que estaban en embrión acá y que luego son desarrollados y vendrán otros que son más interesantes y que amplían la idea de lo que sería el marxismo. Todo, repetimos,
con infausta práctica, una teoría que ha llevado a la humanidad por enormes espejismos sociales. Ha sido un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Disculpen lo extenso de esta reseña, pero es que el texto lleva siempre muchas connotaciones que explicar. Si está pendiente de esto y le interesa de alguna manera, márquelo allí, esté pendiente con la campanita. Nosotros vendremos con más textos, esperamos que reseñas más cortas. Y siempre, por supuesto, el deseo de acá es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.